Buenas tardes a todos, caballeros. Me llamo Sir Pocón de Joy y bienvenidos a un nuevo capítulo del lado oscuro de los fans. Nuestra reseña de hoy trata sobre un interesante experimento que consiste en adaptar una famosa franquicia de acción y disparos a un género de jugabilidad muy distinto, un RPG. Estoy hablando de Mega Man RPG. Como pequeña aclaración, esto no se trata del spin-off Mega Man Battle Network, ni de ninguno de estos muchos juegos. Estoy hablando del simplemente llamado Mega Man RPG, lanzado en 2001 y siendo una adaptación del juego que dio inicio a todo. ¿Llegará a dejar un legado tan grande como hizo el material adaptado? Lo descubriremos en este episodio. Esto es Mega Man RPG. Oye, Sir Pocón, ¿cómo te atreves a hacer una reseña de un juego de Mega Man sin llamarme a mí? Es Mega Man RPG. Empezamos en la pantalla de título de Mega Man dando vueltas Man RPG. O esperen, es solamente un Mega Man dando vueltas que puedes coger y moverlo. En esta pantalla también somos informados del creador del juego, Lord Evil. Lord Evil, ese sí que es un nombre. Seguro que es un tío muy cool. Lo único cool que tendrá es su visita al médico. No creo que se encuentre muy bien tras malgastar su sangre en escribir su nombre. ¿Y quién dice que sea su sangre? Una vez empezar el juego, vemos a mi Robot Master favorito, Ditto. Nos encontramos con una cinemática en la que el creador de Mega Man, el Dr. Light, se desliza para explicarle que los robots han escapado y que debe tener cuidado, ya que son peligrosos. Mega Man entonces responde de una forma muy sensata. Ok. A continuación está la pantalla de selección de jefes con 6 posibles opciones. Según esta guía que es claramente de este juego, debemos enfrentarnos a Catman al ser el más débil. Aunque es algo que me resulta extraño, ya que no solamente posee grandes conocimientos de Kung Fu, sino que además en este juego es apoyado por el mismísimo Pac-Man. Pasando a temas más mecánicos, Mega Man posee dos tipos de ataque. Un ataque normal con el que lanzará su puño como si tuviera manos flotantes, como un servidor, o dará una patada. También tiene su cañón de plasma, con el que puede disparar un montón para hacer el mismo nivel de daño, o disparar un disparo cargado, que por suerte sí que daña más. Al derrotar a Catman, obtenemos su habilidad, algo que ocurrirá al derrotar a cada uno de los jefes. El siguiente enemigo al que me enfrentaré es a Bombman, quien... Querida, baje la música. Estoy intentando realizar una analización. Oye, que esta vez no soy yo. Aunque si quieres puedo poner la música más alta. No, por favor. Resulta que la música de este juego, aunque es perfectamente asociable con el bombardero azul, es demasiado alta. Tan alta que ni siquiera podemos escuchar los efectos sonoros. Bombman posee dos habilidades: lanzar plastilina que explota, así como hacer uso de bomba.png. Aunque aprecie que puedan usarse estas habilidades en futuros combates, tengo que admitir que en ocasiones no son lo más útil. Por ejemplo, comprueben cómo en mi combate contra Iceman, el siguiente jefe, las armas han decidido por ningún motivo dejar de hacerme caso. No solo la bomba se niega a explotar, sino que Pac-Man también se ha vuelto contra mí. Incluso Pac-Man. Uno podría imaginarse lo incómodo que sería si las posesiones de un servidor fueran tan obedientes como las armas de este robot. Voy a tomar una taza de té. Voy a leer un libro. Entonces creo que simplemente me sentaré en mi sillón. ¡Au! Como no puedo contra Iceman, intentaré suerte con Fireman, un bombero.
Espero que pueda ayudarme a apagar el incendio que está ocurriendo en mi mansión ahora mismo. Intentaría apagarlo yo, pero... pues resulta que es incluso peor bombero que un servidor. Bueno, no estoy implicando que yo sea mal bombero, pero incluso si no lo piensan, al menos un servidor no dispara fuego ni tiene tanto fuego en su mundo que hasta salen demonios de él. La suerte no vuelve a estar de mi lado y en esta ocasión probaré con Gutsman. Mientras que el resto de robots tenían habilidades muy fijas a su elemento, Gutsman tiene un poco de todo. Puede crear terremotos, lanzar piedras que le molestan e incluso lanzar más plastilina en forma de mano. Menos mal que al menos Iceman no lanza a Pingu para atacar. Obtenemos el poder de Gutsman, que es tan útil que Mega Man reemplazará una de sus habilidades por él. Y por ello pude vencer a Iceman con la estrategia más complicada de la historia. Tras vencer a Fireman con una estrategia no tan complicada, podemos enfrentarnos al robot final, el Eggman, quien comienza el combate en una noche tormentosa sin transparencia, disparando un disparo esférico eléctrico que hace... Para poder averiguar el verdadero daño causado por este ataque, habrá que realizar una compleja operación matemática. 200 menos 150 es igual a 50. 50 de daño. Aunque luego en lugar de hacer 50 de daño, hace 40. Veo que mucha electricidad, pero no la suficiente para una calculadora. Al menos sí que sabe restar con su ataque normal. Al acabar con él, obtenemos sus poderes matemáticamente incorrectos y llegamos al castillo del Dr. Willy, que está en mitad del mar y tiene una puerta que se hace grande para poder abrirse. ¡Qué casualidad! Igual que en mi mansión. Últimamente tiene problemas técnicos. Al entrar en la puerta, nos enfrentamos a Yellow Devil, o disculpen, a Super Chaos. Seguro que cambiaron su nombre debido a sus connotaciones religiosas. Escuchen bien, brothers. En los juegos del Mega Man, el personaje titular se enfrenta a Yellow Devil. Devil significa el diablo y Yellow significa la reencarnación del mal, el anticristo. Sus ataques consisten en lanzar pan y curarse a sí mismo. Jamás pensé que llegaría a ver a un panadero enfermero. Eso sí que es ser pluriempleado. Y se me olvidó mencionar que pese a que Mega Man obtuvo la habilidad de Eggman para sustituir su cañón de plasma, en ocasiones le dan ataques de nostalgia y los sigue utilizando. Como diría cierto pingüino militar, un clásico. Tras vencer al hielo a Super Chaos, no obtenemos su poder, tristemente, y abrimos un armario que hay en mitad de la fortaleza. Y al abrirlo, nos encontramos a Enker, de los juegos de Mega Man lanzados en Game Boy. ¿Saben? Haría un chiste sobre la extraña localización de Enker, pero sería vulgar y ofensivo, así que un servidor no lo hará. Enker salió del armario. Por fortuna, sus habilidades no reflejan esa broma tan pueril. En su lugar, nos encontramos con lo que podría ser descrito como Catman 2.0, que en vez de dañarse a sí mismo, puede lanzar lanzas lanzantes. Y esta vez sí obtenemos su habilidad, que junto a la mejora de puntos de vida, nos será útil contra el siguiente combate, un duelo contra clones fallidos de los anteriores robots con música de Matrix. ¿Saben? Sé que el protagonista de Matrix, Neo Anderson, en cierto punto de la película también se enfrentaba a clones, pero no creo que sea un motivo suficiente para poner música de esa película en este juego. Y en la cima de la fortaleza se encuentra el Dr. Willy, que tiene el pelo azul por motivos inexplicables. Más que el Dr. Willy, parece Rick Sánchez. Morty, mira lo que se me pasa, me acabo de convertir en una especie de científico loco, aún más loco de lo que yo soy, Morty. ¿Por qué estoy luchando contra un robot? Ya soy un robot en algunas dimensiones, Morty. El Dr. Willy
nos desafía a un combate montado en su vehículo volador, que está armado con las mejores armas, las tuyas. Así es, la nave del Dr. Wily utiliza las armas más poderosas de cada uno de los elementos desbloqueados, a excepción de esta. ¿Qué es lo que ocurre cuando llevas 8 jefes sin ir a empolvarte la nariz? La idea es muy creativa y contrasta con las habilidades del propio Mega Man. En futuros títulos oficiales deberían introducir esta idea. En realidad ya lo hicieron, en Mega Man Power Up, para PSP. En este remake del primer Mega Man, se añadió una nueva forma para Wily, en la que podía usar las armas de los Robot Master. Otros añadidos del juego eran un editor de niveles, 2 nuevos Robot Master, la posibilidad de usar a Protoman y a Hall, unos diálogos que irritaban incluso ¿No dijiste que ibas a irte? Es que me gusta compartir mis conocimientos con los demás. ¡Guardias! Vale, ya me voy. Lo único extraño son esas voces que se escuchan durante su tema. Puede que sea algún tipo de mensaje encriptado, o un código de cómo desencriptar un mensaje encriptado, o incluso la localización del código para desencriptar un mensaje encriptado. Esto, caballeros, debe ponerse al revés para saber la verdad. Oh, ¿es solo propaganda para esquiar? Hacemos estallar la máquina de Wily mientras nos amenaza con que tiene un plan B. Y si con plan B se refiere a cubrir su fortaleza con pintura azul, ha funcionado. Y llegamos a los créditos donde vemos como Lord Evil no es solo el amo, sino que además se las ha apañado para hacer todo lo que hay en este juego él solito. Disculpa, señorita, pero no. ¿Qué? Él no lo hizo todo. Mire, Iceman se interpreta a sí mismo. Ya basta. No puedo creerme que mi propio tío no sea capaz de reconocer la genialidad de un maestro como Lord Evil. Te vas a enterar. Te vas a enterar de quién es Lady Hell. Y ahora, si me disculpas, me voy a mi habitación. Oh, espera, que eres tan rácano que ni siquiera tengo una. Vaya. Lady Hell, ahora usted será su hermana. ¡Asco de vida! Perfecta imitación. Y al final de los créditos está la página web del autor, que voy a visitar. Era demasiado buena para este mundo. En conclusión, Mega Man RPG es un fantástico juego que hace honor al legado de la franquicia. Los jefes son interesantes, el sistema de armas, que a veces funcionan y otras veces no, te incita a jugar. Los diálogos son dignos de ser premiados y los gráficos son una perfecta mezcla de retro y nuevo. Aunque hay un detalle que me he olvidado de mencionar, y de hecho es un elemento digno de elogio. En la pantalla de título, el creador te incita a dar clic derecho y darle a play en caso de que el juego tenga fallos, pero un servidor ha encontrado una utilidad a este botón que seguro que podrá ayudar mucho a los llamados speedrunners. De hecho, no se olviden de quedarse hasta el final del vídeo para ver mi intento en este género de vídeos sobre juegos. Y sin más rodeos, soy Sir Pocón de Joy y me despido. Buenas tardes, caballeros. Mega Man, 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 Mega Man. Energy, 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 energy. That's a good question. Energy, 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 energy. That's a good question. Mega Man, 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 Mega Man. Energy, 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 energy. That's a good question. Energy, 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 energy. That's a good question. We may be able to locate another energy emission from the radar room. When we find that meteor, we'll find Dr. Wily. But where is Dr. Wily? That's a good question. Energy, energy, energy. That's a good question. We may be able to locate another energy emission. We may be able to from the radar room. When we find that meteor, we'll find Dr. Wily.